Bueno, continuamos con ahora las actividades para el bloque 3, que tienen un valor del 20%. El bloque 3 es bioética y su relación con la vida humana. Propósito del bloque: evalúa los diversos problemas relacionados con la bioética y los avances en la biotecnología, respetando diversos puntos de vista, con una postura humanista para favorecer una mejor calidad de vida. Los aprendizajes esperados: que el estudiante valore la trascendencia de los principios de la bioética en los sistemas de salud, que juzgue las prácticas de la bioética, la biotecnología y sus consecuencias en la vida humana, y que adopte una postura ética en el respeto a la vida humana y animal que favorezca una mejor calidad de vida. Los temas a evaluar para este bloque son los principios de la bioética, situaciones de estudio de la bioética, eutanasia y suicidio asistido, embarazo interrumpido, manipulación genética que abarca transgénicos y clonación, trasplantes de órganos y tejidos, reproducción asistida y derecho de los animales. Igual que en el bloque anterior, son temas que muchos de ustedes han escuchado, conocen, pero siempre es importante tener otra visión y lo que les dije, leer a conciencia todas sus lecturas. Bueno, comenzamos con los principios de la bioética. Los avances de la ciencia y la tecnología han sido impresionantes y con ese avance han surgido temas que generan polémica sobre el uso de esos avances, sobre todo en materia de salud humana y ciencias biológicas. Por lo mismo se han creado comités y leyes que regulan la aplicación de los nuevos conocimientos. Como antecedente, el primer aporte a la bioética fue realizado por Hipócrates. Fue un filósofo griego, además considerado como el padre de la medicina. En cuanto a la adaptación del término, ya fue por Potter quien lo acuñó en 1970. La intención de este bioquímico era combinar el conocimiento biológico con el sistema de valores humanos. Es muy interesante porque de entrada, a veces el alumno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver la biología con los valores? ¿No? ¿Qué tiene que ver la biología con la ética? Justamente lo van a ir descubriendo conforme hagan sus lecturas, ¿sí?, de su libro de texto. La bioética es una disciplina que estudia la ética de la vida. Es el estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, ¿sí? Es decir, la ética se relaciona con la medicina, ¿sí?, con la biología. Y es importante tener muy claros los 4 principios de la bioética, porque eso les va a permitir en los demás temas que vayan estudiando siempre analizar esos temas tomando como base esos principios. El primero es autonomía, o sea, libre albedrío sin coacción externa, consentimiento informado. ¿Qué significa esto? Que uno como paciente, al recibir la información por parte del médico, no tiene la decisión, ¿sí?, de cuidarse o no cuidarse. Obviamente, pues tendríamos que elegir cuidarnos, ¿no?, por el amor propio. Y otra es el consentimiento informado. ¿Qué significa? Que el médico me diga claramente cuál es la situación, qué debo hacer, qué no debo hacer, y entonces ya uno tener conocimiento de causa. Esto porque es muy importante, porque en sus inicios, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, durante el nazismo, pues se hacían experimentos con judíos, con personas con alguna enfermedad mental, con homosexuales. No se les preguntaba, simplemente los tomaban y hacían experimentos con ellos. Por ejemplo, les inyectaban ciertos líquidos como insecticidas para saber hasta dónde era el ser humano capaz de soportar el dolor. Era muy cruel esta forma de proceder. Por eso es que surgen los comités de bioética como una necesidad de decir, bueno, quien va a estar sometido a un experimento debe saber de antemano en qué consiste, cuáles pueden ser las posibles consecuencias, y a partir de ahí puedes elegir. A eso se refiere el consentimiento informado. Que tú, antes de tomar una decisión, tengas informe, tengas conocimiento de la situación. El segundo principio es la beneficencia. Se refiere a hacer el bien con el menor riesgo, ¿sí? ¿Qué significa? Que yo como médico estoy obligado a brindar todas las posibilidades que permitan a mi paciente, pues,
tener una mejor calidad de vida. Tercer principio, la no maleficencia. Es justo lo contrario, es decir, no hacer daño, no causar dolor. Yo como médico, mi obligación es cuidar al paciente en la medida de lo posible, porque hay enfermedades ya pues muy avanzadas o que están en etapa terminal y entonces es muy difícil ya poder curarlos, pero pues procurar que el tiempo que les quede de vida pues sea de calidad. Y siguiente principio es la justicia. Dar a cada uno su derecho, microdistribución y macrodistribución. Se refiere que todas las personas, independientemente de tu edad, género, sexo, orientación sexual, religión, postura política, independientemente de eso, tenemos las mismas oportunidades para accesar a los servicios de salud. ¿Sí? Aquí vemos la problemática, por ejemplo, hay personas que no cuentan con seguro, que no cuentan con dinero suficiente para ir al médico. Entonces, ahí se está faltando ese principio. En el libro ya lo verán con más ejemplos, con más calma, a qué se refiere cada uno de estos principios de la práctica. Para este tema vas a hacer una actividad, es un mapa conceptual en donde tú incluyas la definición, los antecedentes y los principios de la bioética con un valor de 1%. Siguiente actividad, esta no está en tu libro, tendrás que buscar en internet. Vas a buscar el juramento hipocrático, es el que hacen los médicos cuando van a titularse. Lo vas a leer y vas a identificar en ese contenido en dónde está explicado los principios, la autonomía, la beneficencia, no maleficencia y justicia. Obviamente, una vez que hayas hecho primero tu mapa conceptual para que te quede más claro, ya vas a poder identificar con más facilidad en ese juramento hipocrático en donde localizamos los principios de la bioética, vale 2% esa actividad. Siguiente tema, situaciones de estudio de la bioética. La bioética se ha insertado en los planes de estudio de diversas disciplinas asociadas a la medicina, a la biología y a la ética, lo que había mencionado en un principio. Su campo de conocimiento se conforma por los dilemas y problemas morales procedentes de la aplicación del conocimiento generado por las ciencias de la vida. El primer tema es eutanasia y suicidio asistido. En el año 2017, México estuvo a punto de convertirse en el 7º país del mundo en legalizar la eutanasia o muerte asistida. ¿Sí? Significa el derecho a morir dignamente. Algunos países están de acuerdo, ahí vienen algunos de ellos, Bélgica, Holanda, Suiza, Luxemburgo y Colombia. Y algunos estados de Estados Unidos. En nuestro país aún no se establecen las leyes, pero se ha platicado al respecto. Para reforzar esa actividad, vas a hacer un mapa conceptual sobre la eutanasia y el suicidio asistido, abordando los siguientes puntos: definición, los tipos de eutanasia y cuáles son los dilemas éticos que generan. Es decir, cuando se está a favor o cuando se está en contra de estas prácticas, cuáles son los argumentos que nos hacen apoyar o estar en contra de estos. Repito, cuando hagas las lecturas tendrás una mayor claridad de esos temas. Aquí es solamente una breve introducción. Siguiente tema, embarazo interrumpido, lo que coloquialmente conocemos como aborto. En la actualidad, cerca de 4 millones de mujeres en América Latina se practican un aborto. La mayoría de los casos son abortos ilegales, que no se llevan a cabo en buenas condiciones óptimas y en muchas ocasiones deriva en un procedimiento mortal. Yo siempre le digo a mis jóvenes que en mi época se pensaba que con un beso puedes quedar embarazada. Entonces les da risa y yo los entiendo, ¿sí? Porque dije, ay, ¿cómo puedo pensar eso en esa época? Pero nos ayudó a tener otra actitud respecto a este tema, ¿sí? Es muy curioso cómo ahora que hay más información, que ya no es tabú hablar de la sexualidad, hay mayor problema de aborto y de transmisión de enfermedades no venéreas. ¿Sí? Antes, cuando había menos información, quizás sí había algunos casos de aborto, pero no se dispararon tanto como en esta época. Entonces, por eso siempre he dicho que no basta la información, sino una vez que la tienes, tomes conciencia de ello y realmente la analices. Pues, chicos, chicas, ustedes que lean sobre estos temas, no solamente lean, sino que hagan conciencia de la importancia de las acciones que ustedes llevan a cabo.
La discusión y debate sobre este tema se argumentan desde posiciones antagónicas, posiciones diferentes. Por un lado, los grupos religiosos y organismos que defienden la vida, y por el otro, los organismos de derechos humanos y de la mujer que argumentan el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Obviamente, este es uno de los dilemas éticos que genera más controversia. Desde la primera pregunta, ¿en qué momento podemos considerar al feto como una persona que tiene una cualidad jurídica? Entonces, por eso hay muchos debates al respecto. Obviamente, cuando tú hagas la lectura, pues tú tomarás tu propia postura, ¿no? Siempre basados en la argumentación, en el conocimiento y no en la desinformación, porque cuando no conocemos de los temas es muy fácil ser intolerantes, ¿sí? Porque siempre tenemos miedo a lo que no conocemos. Entonces, siempre antes de emitir un juicio ético hay que leer sobre los temas. Para esta actividad vas a realizar un mapa de cajas, que igual viene ahí un anexo, más adelante veremos cómo se forma, y tiene que contener los tipos de abortos, las consecuencias y los métodos comunes para inducir el aborto. Siguiente tema, manipulación genética. Incluye transgénicos y clonación. La manipulación genética o ingeniería genética se encarga del control y la transferencia de ADN de un organismo a otro, con el fin de facilitar la creación de nuevos organismos que sean más eficientes y proporcionen mejores productos y beneficios. Sin embargo, existen diversas opiniones al respecto, pues es difícil identificar el límite entre lo que resulta ético y lo que no. Para esta actividad, igual es un esquema libre, tú decides el tipo de esquema que quieres trabajar para este tema. Primero lo lees y ya luego decides qué tipo de esquema. Tiene un valor de 1%. Tienes que incluir beneficios y riesgos de los transgénicos, la introducción de transgénicos en México, los tipos de clonación, beneficios y riesgos. Este tema nos va a permitir después que ustedes analicen eso que consumimos, o sea, ya no es tan natural, tienen ahí ciertos elementos químicos para acelerar su producción, entonces ya no comemos tan sano, ¿verdad? Siguiente tema, trasplante de órganos y tejidos. Una de las implicaciones más graves en la donación de órganos y tejidos es el tráfico de órganos para trasplantes. Hablamos del tráfico clandestino, en el que muchas veces la voluntad del donante no es tomada en cuenta o accede por cuestiones económicas y no se cumplen con las normas establecidas en la ley. Este es un problema de carácter mundial que, por supuesto, los gobiernos de distintos países, incluido México, niegan que existe. Pues cada uno de manera personal decide si dona sus órganos o no. Hay muchas cuestiones, por ejemplo, de que cuando hay desinformación, dicen, es que si me quita un riñón, entonces después ya, ¿qué tal me enfermo yo y no voy a sobrevivir? Entonces, obviamente quien va a donar órganos tiene que estar en perfecto estado de salud, ¿sí? Y bueno, muchas cosas más que ya leerán ustedes en el libro, pero habrá personas que si tuvieron alguna enfermedad, hepatitis, pues ya no pueden, por mucho que quieran, donar. Para esta actividad vas a realizar un cuadro sinóptico tiene que abarcar estos puntos: órganos que se pueden donar, los tipos de trasplantes, los tipos de donantes, cuáles son las medidas que se deben cumplir para que un trasplante sea legal y cómo ha sido la ley de este tema en México. Espero que lo más importante cada vez que realices tus actividades es que realmente vayas tú formando una opinión, ¿sí?, argumentada sobre estos temas, y que, como todos, muchas veces tenemos mitos y nos basamos en los mitos. Entonces, cuando ya rompemos con esa falsa información y damos pie y damos la oportunidad de leer, de informarnos, entonces cambia mucho la visión de nuestra vida, y espero que les pase. Bueno, debería de pasar cuando hacemos las actividades de conciencia, pues lo vuelvo a repetir, lo dije al principio, siempre que lean los temas, que sea a conciencia, que realmente te enfoques y no lo tomes como algo, sino todo que sea ya no, ¿sí? Para esta actividad vale 1%. El siguiente tema es la reproducción asistida. Se estima que entre 10 y 15% de las parejas en edad reproductiva pueden tener dificultades para lograr un embarazo. Pueden ser diversas razones, y obviamente hay tratamientos de fertilidad,
Hay una creciente demanda de usuarios de métodos. Pueden ser padres del sexo que quieren tener hijos, mujeres que deciden tener hijos sin una pareja, parejas heterosexuales con problemas de infertilidad, ¿sí? Y ahí vienen ejemplos de algunos famosos: Angelina Jolie, Brad Pitt, Nicole Kidman, Cristiano Ronaldo, Ricky Martin. Entre los famosos han recurrido a estos métodos de reproducción asistida, como es el alquiler de vientre. No, perdón, vientre de alquiler. Para este tema vale 1%, que es un esquema de nubes, haciendo alusión a la definición, a las principales técnicas de reproducción asistida, los dilemas éticos que genera. Aquí en dilemas éticos me refiero a las posturas a favor o en contra de estos, y cómo se ha abordado este tema en México. Y el último tema del bloque son los derechos de los animales. Dice, sin necesidad de pertenecer a un grupo de protección animal, y solamente por la capacidad genética de prever la consecuencia de nuestros actos y razonar, todos nos hemos preguntado hasta qué punto es lícito científica y éticamente aceptable llevar a cabo experimentos con animales. ¿En qué medida el análisis del costo-beneficio, es decir, el sufrimiento del animal, es el costo y el beneficio es para los humanos? ¿En qué medida esto compensa o justifica ciertos experimentos? Se han experimentado con animales básicamente en 3 campos. La docencia. Si tú vas a estudiar medicina, vas a estudiar veterinaria, pues tienes que practicar con animales para hacer prácticas quirúrgicas, es parte de. Las mujeres que de repente pues, usamos la labial, maquillaje, etcétera, todo eso, o artículos en el hogar, todo eso antes es probado en los animales para checar cuáles son los efectos que puedan tener en el uso del humano. Entonces, a veces dicen que la belleza cuesta, entonces sí, la belleza cuesta. A muchos animales les cuesta. ¿Por qué? Porque son usados como experimentos para la creación de estos cosméticos. Y por último, la investigación, que es en donde más se experimenta con animales, que esa necesidad de desarrollar vacunas, de buscar remedios y tratamientos para las enfermedades humanas, y es muy típico, ¿no? Los ratoncitos blancos ahí para análisis dentro del área del científico, ¿sí? Obviamente se han buscado maneras de erradicar o de que no impacte tanto en la vida de los animales, ¿sí? Por ahí se han desarrollado artículos para el hogar que no han sido probados con animales o que no derivan de algún elemento animal. Para esta actividad de reforzamiento de este tema, vas a elaborar un resumen de los artículos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, vale 2%. En tu libro de texto, ahí está los 14 artículos de los derechos de los animales. Los vas a leer y vas a resumir a grandes rasgos, ¿sí? Porque aquí se genera un dilema. Algunos dicen que los animales no tienen derechos. Sí, finalmente, obviamente tienen derechos. Hay que conocerlos. Y la actividad final del bloque 2, con un valor de 10%. Primero, en la siguiente diapositiva vas a ver 6 preguntas. Tú vas a elegir una de ellas. Algunas de esas preguntas las tomé del libro de texto directamente y otras no. Pero de esas 6 preguntas tú vas a seleccionar una, la que tú quieres, la que más te llame la atención, la que se te haga más interesante, como tú decidas. La vas a responder en una hoja blanca, de preferencia reciclada. Ya si no tienes reciclada, entonces pues una hoja blanca. Ojo, reciclada no significa que esté maltratada, que esté manchada, ¿sí? La utilizaste de un lado y del otro está en blanco, eso la vas a usar. Bueno, esa actividad la vas a hacer a mano, ¿sí? Entonces, vas a anotar tu pregunta y vas a responder. Cuando tú respondas, tu respuesta debe tener una extensión de 200 palabras, ¿sí? Recuerda siempre cuidar tu ortografía, la redacción, para que las ideas que tú escribas se puedan comprender. Muchas veces el alumno se inspira y empieza a escribir, y no va checando lo que va escribiendo, y no usa comas, y no usa puntos, y entonces cuando se lee ese trabajo de repente dice, ¿qué quiso decir el joven aquí? Entonces, ustedes que van a estar en casa, que van a tener tiempo para analizar bien su actividad, tú vas escribiendo
te detienes, checas, ok, sí es lo que yo quiero dar a entender, ¿sí? Y siguen, pero ustedes tienen que cuidar mucho eso. Y sobre todo, tienen que argumentar su respuesta. No es hablar por hablar, no es echar choro. Siempre he dicho, o sea, no vayan a empezar, bueno, pues yo pienso desde un punto de vista muy personal y propio, ¿qué? O sea, ya dije como 13 palabras y no he dicho nada en realidad. Entonces, no se trata de echar choro, como dicen, sino de justificar, de argumentar. Tú recuerdas los 4 principios de la bioética: autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. Esos principios te pueden ayudar para poder formular tus argumentos. ¿Sí? Las preguntas son estas. Suponiendo que eres médico y que en nuestro país está aprobada la práctica de la eutanasia, ¿estarás dispuesto a realizar dicha práctica? 2. ¿Abortarías o apoyarías a tu pareja para que lo hiciera? ¿Estarías dispuesto a donar un órgano de tu cuerpo para que otra persona tenga la oportunidad de mejorar su calidad de vida? Si tienes mascota, ¿sabes cuáles son sus derechos y realmente los respetas? Si en un futuro, por alguna circunstancia, no pudieras tener hijos, ¿recurrirías a los métodos de la reproducción asistida? ¿Te clonarías? La pregunta que tú quieras elegir, te inspiras y hacer tu actividad. Y bueno, para concluir, aquí está el anexo 1 de lo que es el esquema de cajas. Bueno, ahí aparecen dos, obviamente solamente es uno. En la primera caja del primer nivel se escribe el tema. En las cajas del segundo nivel se escriben los subtemas. Y en las cajas del tercer nivel se escribe la información correspondiente a cada subtema. Si nos damos cuenta, no importa si yo escribo más palabras o menos palabras en una caja. Las cajas miden exactamente lo mismo. Es para que se vea organizada la información. Bueno, y con esto damos por concluido las actividades del bloque U3. Espero que trabajen. No dejen todo al final, eso es un consejo. Yo sé que como buenos mexicanos lo dejamos todo al final. Entonces, todos los días entra a la plataforma, haces tus actividades de todas las materias. Bueno, cuídense mucho. Un saludo. Cualquier duda estamos para servirles. No los conozco a todos, pero con que sean alumnos con eso es suficiente para poder tener un cariño hacia ustedes. Que tengan muy buen día. Cuídense mucho y saludos. Hasta pronto.